El problema. El problema. Todos hemos escuchado esta palabra de el problema. Y fíjense que eh, hay varias formas de que nosotros podemos ir definiendo el problema. Y lo primero es que cuando tú tienes un problema, la primera palabra o cómo lo verbalizamos es, es la principal causa de no tener claro los problemas. En la forma en que tú expresas el problema y en la forma en que tú mencionas que tienes el problema, es la primera forma en que tú defines cómo están las cosas. Y ahí, desde ahí, tenemos la complejidad de decirlo claramente y decirlo en cuál es la forma correcta de definirlo, ¿no? Entonces, eh, cuando tú dices el problema, ¿cómo lo vas definiendo, no? Entonces, una de las principales características es, empiezas con el yo. Yo tengo un problema, ¿no? Yo, Isaac, tengo un problema de sobrepeso. Yo, Isaac, tengo un problema de autoestima. Yo tengo un problema de dinero. Pero la primera palabra que utilizas, y ese es el primer punto muy importante, es la palabra yo. Cuando tú dices yo más el problema, la primera persona que estás definiendo como culpable, como parte que es, como parte de la que tiene el problema es yo. Yo, Isaac, tengo el problema. Entonces, desde ahí estás definiendo de quién es el problema. Después veremos cuál es el problema. O sea, después veremos si tu problema es de dinero, de sentimientos, de emociones, de circunstancias. Pero si tú dices, yo, Isaac, tengo un problema, la forma en que estás verbalizando y lo estás exhibiendo es que tú eres la persona que tiene el problema. Entonces dices, yo tengo el problema. También, cuando hay un problema, no, o volvemos a utilizar esto que es, yo tengo la solución, ¿no? Y cuando utilizamos el yo, muchas veces nos perdemos porque de repente decimos, si yo lo hiciera de esta forma, lo resolvería así. Si yo lo hiciera, sería así. Entonces, fíjense a todas las personas que nos están haciendo un favor de seguirnos, cómo desde ahí tenemos algo que nos impacta muy fuerte, que es, si yo digo que tengo el problema y yo digo cuál es la solución del problema que estás definiendo no va más allá de la capacidad que tú tienes para poderlo resolver. Entonces, el problema que sea, solamente va a poder ser resuelto por tus capacidades, habilidades, conocimientos que tú tengas para poderlo resolver. Entonces, cuando hay un problema en la oficina, ¿no? Y dices, yo lo resuelvo, ¿no? Es decir, yo lo resuelvo, solamente contemplas en la solución a tus capacidades, a tus habilidades y tus conocimientos para poderlo resolver. De nadie más depende, ¿no? Pues el problema de decirlo yo es que es algo muy, o sea, esto lo vi con experiencia y lo he visto con algunos autores, que cuando tú dices yo, solamente depende de ti y no puedes resolver un problema que está más allá de de la parte física de tu cuerpo. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier problema que tengas solamente puede ser resuelto o sea, tú puedes resolver únicamente los problemas que están dentro de ti y dentro de tu cuerpo. Entonces ahí hay una incongruencia cuando hay un problema empresarial, cuando hay un problema de pareja, cuando hay un problema de relaciones interpersonales o de un grupo, cuando tú dices yo lo resolvería, de hecho técnicamente está mal, porque o sea, si solamente puedes resolver lo que a ti te corresponde físicamente, poderlo resolver. Cuando se tratan de emociones, definitivamente no lo vas a poder resolver. Entonces, imagínense cuando decimos, oye, hay que solucionar el problema y dices, yo lo resuelvo. Solamente puedes resolver lo que a ti te corresponde. No, pero eso no sé si nos alcance para realmente solucionar el problema, ¿no? Entonces,
El primer punto que tenemos que estar conscientes es que cuando de cualquier problema que tú tengas, ¿no? Primero tendría, si te estás diciendo que yo lo voy a resolver o que yo soy el responsable o que yo, difícilmente lo vas a poder resolver porque solamente dependes de ti mismo, de tus capacidades y tus habilidades y conocimientos para poder experimentar una solución. Entonces, desde ahí, ese es el primer tip que les puedo dar para poder entender cómo solucionar los problemas. Segundo punto para poder resolver el problema, y es la segunda palabra que utilizamos constantemente para resolver los problemas, es el problema eres tú, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho eso? Oye, lo que pasa que no se pudo hacer el pedido, ¿no? Porque no lo hiciste tú. No se pudo elaborar el proyecto porque la persona que tenía que mandar el correo, tenía que mandar esto, tenía que hacer esto, fuiste tú. Entonces, si es un problema, ¿no? Desde ahí, si tú tienes un problema y empiezas, ya comentamos que empiezas con el yo soy el problema, pero hay partes, ya no soy yo el problema, ahora eres tú el problema. Y constantemente marcamos en nuestras actividades, decimos que tú eres el problema, que tu proveedor es el problema, que tu compañero es el problema, que tu esposo es el problema. Entonces, primero no nos hacemos responsables de la solución. Y segundo, utilizamos la palabra tú para responsabilizar a los demás. Aquí hay una pequeña creencia. Cuando tú dices que el tú o otra persona tiene el problema, estás partiendo del hecho de que según tú, con tus capacidades, conocimientos y habilidades, yo estoy bien, ¿no? Yo ya tengo la solución. Ahora te toca a ti o tú resolverlo. Entonces, nuevamente, cuando tú tratas de resolver un problema y tú lo verbalizas y dices, ¿cuál es el problema? Y dices, el problema eres tú. Definitivamente, la otra persona se sentirá agredida y en algunos casos sí va a tener la necesidad de resolverlo porque cuando lo resuelva, pues es básicamente por una instrucción o por una orden, porque vamos a decir, ¿quién tiene que hacer el reporte? ¿Lo tienes que hacer? Tú. Si está dentro de una organización, pues eso será una orden directa. Lo podrá resolver muy probablemente porque, pues bueno, está dentro de una organización. Sin embargo, en el mediano plazo o en el largo plazo, esa persona definitivamente no te ayudará a solventar el problema. Entonces, segundo error muy común para poder resolver los problemas, el primero ya dijimos que es yo soy el problema o yo soy la solución. Eso no te ayuda a definir el problema. El segundo problema que tienes es tú, ¿no? Tú. O sea, entonces, ahí ten cuidado cuando estés definiendo el problema, porque si utilizas la palabra yo o tú, está mal definir el problema. Tercera parte que hay que definir. Es muy parecido al tú, pero cuando utilizamos él o ella. ¿Quién es el problema? Ella. ¿Por qué no se resolvieron por las cosas? Por él. ¿Por qué no está hecho el proyecto? Por ella. ¿No? Si tú tuvieras, no está hecha la capacitación, no hemos capacitado en el personal, ¿por qué no está capacitado? Por ella, o por él no ha hecho el curso, o él no ha programado el pago, o él no ha hecho la factura, o ella no ha hecho la transferencia de información. Entonces, fíjense cómo cuando utilizamos él o ella, es muy similar al tú, y entonces aquí lo que hacemos nuevamente es no definir, no nos hacemos responsables nosotros del problema, y el no estarnos siendo el responsable del problema, definimos que él o ella son responsables del problema. Parecía muy sencillo, o sea, parecía muy sencillo que estamos hablando, pero sin embargo vamos a ponerlo en el diario, en lo que nos pasa todos los días, que estas situaciones diarias que tenemos acerca de los problemas que tenemos, y qué pasa cuando decimos, oye, buenos días, ¿cómo has estado? No me mandaste el correo. Ah, sí, es que no te mandé el correo porque ella no me dio la información. Puedes utilizar el nombre de la persona, ¿no? Es que Juan no me dio la información. Es que Pedro no me ha pasado esto. Es que Alfredo no me ha dicho esto. Es que Sofía no me ha pasado esto. Entonces, cuando haces eso, ¿no? En verdad lo que tú estás haciendo no estás solucionando el problema. Tú estás tercerizando el problema y estás haciendo responsable a otra persona del problema.
Aquella persona que toma la acción de decir, no tercerizas y tomas el problema y lo resuelves, es parte de la solución. Ahí es un poquito lo que quiero hablarles de cómo cambia cuando tú dejas de escuchar el nombre de la persona y te empiezas a resolver el problema, ¿no? Pero esto es en verdad muy común. No hay que utilizar el yo, el tú, el él o el ella, ¿no? Para poder definir el problema. Otra palabrita que constantemente utilizamos para resolver el problema es nuestro, ¿no? ¿De quién es el problema? De todos. Se oye muy bonito, la verdad es que muchas veces lo hemos escuchado, ¿no? ¿De quién es el problema? De todos, ¿no? De todos, ese problema es nuestro problema. Entonces, sí es una forma relativamente correcta de decirlo, ¿no? Sin embargo, al final, ¿qué pasa en las organizaciones? Bueno, nosotros no se convierte en ok, ya que nosotros lo vamos a resolver, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto y tú tienes que hacer esto. Yo hago esto, ellos hacen esto, él hace esto. Al final volvemos a caer al mismo tema que hemos platicado, de los tres primeros puntos, donde nuevamente no estamos definiendo correctamente el problema y lo que estamos haciendo es delegar, asignar e imponer la solución ante otras personas, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo en un ejemplo más práctico para podernos explicar qué pasa cuando decimos hay que hacer el proyecto de una carretera, ¿no? Que va a ser de Puebla les voy a poner un ejemplo muy lejano, que Puebla a Guadalajara en línea recta, ¿no? ¿Quién lo va a resolver? ¿No? Nosotros lo vamos a resolver. Entonces, ese nosotros significa que tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto y él va a hacer esto. Ese es o sea, no estamos definiendo el problema. Cuando tú empiezas a cambiar la forma de decirlo, que es parte de lo que vamos a ver en este momento, empiezas a encontrar situaciones más activas y la gente empieza a despertar el interés y empiezas a utilizar el liderazgo para que todos ayuden a la solución del problema. Entonces, ¿qué palabras recomiendo que no utilicemos? Yo, tú, él, ¿no? Él, ella, nosotros, ¿no? Si tú estás utilizando esas palabras para poder definir el problema, probablemente tengas algunos resultados, pero no vas a tener una solución concreta para poderlo definir, ¿no? ¿Qué palabras o cómo te recomiendo que definamos el problema? Utilizando la palabra este. Este es el problema. Y fíjense cómo vamos a empezar a utilizar esta palabra. Y cuando decimos este es el problema, las cosas se empiezan a definir claramente y entonces es un llamado a la acción. Vamos a poner un ejemplo bien típico. Con esto del coronavirus y todo esto, yo te digo, tú estás muy gordo, ella está muy gorda, él tiene sobrepeso, Juan se ve más gordito. ¿Cuál es el problema? O sea, ¿cuál es el problema que hay que resolver? El problema es el sobrepeso. Entonces, si decimos que las personas que hoy han estado en cuarentena sobrepeso, tienen sobrepeso, acabamos de definir el problema. Cuando utilizamos o tiene, ¿no? Tienen sobrepeso, no le asigno el problema a absolutamente nadie. No digo que tienes sobrepeso, no digo que él tiene sobrepeso, sino decimos las personas que hoy están en contingencia tienen sobrepeso. El tener sobrepeso es algo que puede afectar tu salud y te puede volver más vulnerable para la enfermedad que hoy está en boga, que es el coronavirus. Esa forma de decirlo es la forma que hoy los invito a reflexionar. Es una forma donde estamos definiendo el problema, sin embargo no estamos definiendo y haciendo responsables a las personas. Esto pasa, vamos a poner en términos de una empresa, ¿no? Como decimos, no hay ventas.
¿Y qué dicen? No hay ventas. Y dicen, el vendedor no cumplió con su meta. Es que él se fue de viaje y no hizo su reporte de ventas. Es que tú no hiciste lo que tienes que hacer. Es que yo hubiera solucionado las ventas, ¿no? O todo lo tengo que hacer yo, ¿no? O sea, también es una frase que utilizamos mucho. Sin embargo, cuando decimos, no se cumplió este mes las ventas, acabamos de definir el problema y entonces con esa definición del problema, lo que vamos a tratar ahora es pedir a las personas que nos ayuden a solucionar el problema. Pedir que nos ayude. Liderazgo para que ellos nos ayuden a solucionar el problema. No voy a decir, tú lo tienes que resolver, tú lo tienes que resolver. Ahora, no significa que seamos siempre así. O sea, depende en las organizaciones, este término hay que irlo trabajando y de esta forma se tiene que ir moderando. Pero, ¿qué pasa cuando yo digo, no cumplimos las ventas? Acabo de definir el problema y este mes tenemos que hacer algo para cumplirlas. Entonces tú pides que existan acciones y no señalizas a las personas. Aquí me acuerdo perfectamente, y ustedes tal vez lo ubicarán, este comercial de Peña Nieto que decía, ponía una situación y decía, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? Y justamente o sea, con lo que estamos diciendo es, él está verbalizando diciendo, pues yo lo puedo resolver de esta forma. Y si no estás de acuerdo, tú dime cómo lo harías. Entonces al final le aventó la bolita al pueblo de México y entonces todo el mundo no supimos reaccionar correctamente porque decíamos, bueno, pues, o sea, pues si te toca a ti, resuélvelo tú, ¿no? Porque en el tú que harías, ¿no? Ya se supone que lo tengo que resolver yo. Y como yo no puedo resolver, pues entonces, pues dale, ¿no? Entonces, fue una forma muy estratégica de solventar un problema diciendo que todos, ¿no? Les aventó la bolita a tú cómo lo harías. Entonces, aquí en las organizaciones y cuando tienes un problema, tiene que ser así. Nuevamente, en el tema de, vamos a poner otro ejemplo de relaciones humanas, eh, la pareja, ¿no? Cuando estamos de novios, cuando tenemos esto y tenemos ciertos conflictos y cuando hay situaciones de roce, que siempre las hay, y bueno, esto es natural y es parte de la naturaleza humana. ¿Qué son las formas típicas de decirlo? Es que tú no haces esto, es que él no hace esto, es que ella no hace esto, es que él no hace esto, ¿no? Cuando te decimos, es que hay que definir el problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que no se acomodan las almohadas para poder dormir. Ese es el problema. Si tú te sientas con tu pareja y dices, el problema es que no se acomodan las almohadas para dormir y por lo tanto eso no nos permite descansar, acabas de definir el problema. No le dijiste, tú eres un haragán, tú no puedes, yo tengo que hacer todo, es que mi abuelo sí lo hacía, es que yo en tu lugar haría esto, ¿no? O sea, si tú empiezas a utilizar todas esas, si empiezas a utilizar el yo, el tú, el él, la respuesta, creo que la mayoría ya se la imagina, es no te va a hacer caso, te va a generar un problema, y no va a ser el problema, o sea, ahí se genera un problema porque como no lo dijiste correctamente, la otra persona incluso se sintió agredida y al sentirse agredida te dice, ¿sabes qué? Pues vete con tu papá, vete con tu mamá, vete con tu abuelito, vete con tu tío y haz lo que quieras porque a mí, ¿no? No me vas a decir cómo se tienen que solucionar. Entonces, fíjense cómo desde la forma en que lo dijimos, nosotros mismos provocamos otro problema. Y el segundo problema fue que la persona se enojó porque le dijimos que tú eras el responsable, porque él era el responsable. Y entonces se generó una situación distinta y no se resolvió cuál era el verdadero problema. Y el problema era que las almohadas no se acomodaban correctamente y eso impedía que pudieran dormir o impedía que se pudiera tender bien a la cama o algo. Pero tenemos que ser conscientes de esta opción, ¿no? De decir que este es el problema,
es el problema. Y si empezamos a hablar de esa forma, cuando digamos, este es el problema, es el problema, no estamos personalizándolo, estamos definiéndolo, y les aseguro que en la medida que cada problema que tú tienes, tú lo despersonalices, vas a empezar a encontrar más opciones. Si hoy tenemos temas de dinero, ¿no? Que siempre decimos es que a mí no me alcanza el dinero. Es que a ti sí te alcanza, pero tú gastas mucho. Es que él gana más que yo. Definitivamente, usando estas tres palabras, muy poco probable vas a poder definir el problema. Pero ¿cuál es el problema? Generar dinero, generar recursos o generar más dinero. Entonces, tienes que definir eso, tienes que decir, el problema es que se deben generar más recursos para que esos recursos me ayuden a pagar los compromisos que se tienen. Y fíjense cómo dije, los compromisos que se sienten, no mis deudas, porque cuando llego a mis deudas, entonces el problema vuelve a caer en mi responsabilidad y en mí, entonces no, o sea, sigo siendo yo el responsable. Entonces, si yo te digo que tienes que generar algo para solucionar el problema de dinero y debes generar más recursos, te aseguro que algo se te está ocurriendo. No sé qué sea, tú estás en tu cabecita, pero al simplemente esta forma de decirlo, te aseguro que tú ya estás pensando en que debes hacer algo, ¿no? Para solucionar tu problema de dinero. Y eso te ayuda a que hagas algo. Por lo tanto, ya defines el problema y eso te va a ayudar a solucionarlo. Entonces, eso, pues bueno, es muy importante. Otro típico, ¿no? Es tengo muchas deudas, ¿no? Tengo un problema de deudas, yo estoy endeudado, ¿no? Nuevamente, si cuando dices yo estoy endeudado, obviamente eso te causa culpas, tú eres el único responsable, y para salir del yo estoy endeudado, repito, solamente tienes tus habilidades, conocimientos y experiencia para poderlo resolver. Eso te va a eso. Si no lo has resuelto, por eso existe la deuda. Entonces, ¿qué es lo que hay que pensar o qué es lo que hay que decir? Se tiene una deuda, se debe de pagar. Se debe de pagar. ¿Qué acciones se tienen que hacer para pagar esa deuda? Les aseguro que, y por favor, si en su cabecita cuando dices eso, no le están generando ideas, bueno, también se vale, bueno, según yo, eso es algo que les debe estar generando ideas, pero esa es la forma que les estamos recomendando hoy a todas las personas que están dentro de esta comunidad de los motivos correctos para empezar a solucionar el problema. Y por último, si tú utilizas esta forma de ¿no? O el problema es, ¿no? Te va a ayudar muchísimo. De hecho, las personas que tienen la posibilidad o saben inglés, fíjense cómo también cuando tú hablas en inglés, cuando tú utilizas la palabra problem, tú tomas esa palabra y le pones I, you, tú, he o she. Si tú lo dices en inglés, te está siendo muy agresivo, ¿no? O sea, si tú dices ella es el problema, yo soy el problema, él es el problema o tú es el problema, incluso cuando tú lo dices en inglés, te queda mucho más claro la agresión que tú estás teniendo y la falta de definición del problema. Simplemente tú lo estás diciendo, estás personalizándole a otros el problema. En inglés no dices en español, como le estoy diciendo, este es el problema o el problema, pero sí dices el problema, ¿no? Y cuando tú dices el problema y lo que le sigue, lo empiezas a definir. Entonces, es algo bien importante porque tú puedes decir el problema y empezarlo a definir y no precisamente se lo estás personalizando a alguien y en verdad vamos a empezar a resolver los problemas que tengamos. Son muchos, ¿no? Hoy en día. Entonces,